Hola amigos y amigas de la olla Sazón Pública, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Guaynatambo y la Red de la Diversidad, que lo que hace es colocar una serie de debates y de profundizaciones en el aire, para conversar sobre ellas, para debatir sobre ellas, para a partir de ellas alimentar nuestras propias posiciones, sacar nuestras propias conclusiones, porque como solemos decir aquí no compartimos verdades únicas, sino aportes para esos debates. Hoy vamos a conversar un poco, intentar profundizar sobre lo que está sucediendo y recomponiéndose en el mundo, pero también qué aparece como continuidades, como campos de esperanza, como campos de disputa desde lo que podríamos denominar genéricamente el campo popular. Otras maneras de entender lo que sucede también en el mundo. Y lo vamos a hacer, como siempre, con personas invitadas. En este caso, un amigo, un hermano que ya hace varios años acompaña varios de los procesos de conversaciones y debates en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad, en nuestros espacios radiales, pero también en talleres, en encuentros, en espacios presenciales. Él ha profundizado muchísimo los debates en el país, los procesos de descolonización en varios campos, ha aportado a el cultivo, la crianza de esos horizontes que denominamos genéricamente vivir bien, pero también ha colocado una serie de debates desde el mundo de la filosofía, pero también aportes en la literatura, en la música, tiene una suerte de entradas por varios caminos, así que un gusto tenerlo en la olla Sazón Pública, Rafael Bautista. Rafael, bienvenido a la olla Sazón Pública, Guaynatambo, a la Red de la Diversidad. Gracias, Mario, y a todos los miembros de la Red de la Diversidad, de la Casa de las Culturas. Un abrazo a todos. Rafael, para empezar con una pregunta así media gorda y grande, ¿qué diablos está pasando en el mundo? ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo en estos contextos ya largos, pero también en los contextos cortos, urgentes de este planeta? Bueno, yo parto de una perspectiva que geopolíticamente hablando puede describir estos cambios tectónicos que suceden cuando hegemonías de duración por lo menos larga, ¿no?, ceden su primacía mundial y aparecen otro tipo de potencias, otro tipo de proyectos que no pertenecen ni siquiera al mismo campo cultural y civilizatorio. Entonces, estamos atravesando una crisis global que tiene características civilizatorias como el desplome cultural y civilizatorio de un proyecto que por 5 siglos ha venido dominando al mundo desde 1492. Entonces, por asuntos de sobrevivencia, porque la globalización también genera una especie de optimismo demasiado ingenuo dentro del campo occidental, aparecen nuevas potencias que no pertenecen al campo occidental y le están disputando el liderazgo en esta nueva transición. Entonces, lo que yo estoy viendo acá desde esa perspectiva geopolítica es un reseteo del propio capitalismo, porque ya sabíamos desde el 1972, los países ricos por lo menos ya eran conscientes de que la economía del crecimiento estaba llegando a un punto límite. El capitalismo como economía del crecimiento estaba afectando seria y definitivamente los límites físicos del planeta. Entonces estamos aquí en el siglo XXI en el cual esos límites físicos del planeta ya han sido sobrepasados. Por eso el capitalismo, que es una economía que si no crece muere, y el impacto financiero que ha tenido, sobre todo a partir de entradas ya del siglo XXI y por lo menos 2 crisis sumamente graves que ha ocurrido sobre todo alrededor del 2001 con el autoatentado de las Torres Gemelas y después la crisis financiera del 2008, han visto, o más bien el mundo ha visto cómo el capitalismo productivo, que era básicamente el capitalismo hegemónico del siglo XX, ha sido desplazado por el capitalismo financiero, por el capital financiero. Este capital financiero no crece al ritmo del capital productivo. El crecimiento del capital financiero es más exponencial y por lo tanto es más suicida en la lógica misma del desarrollo del capital.
Porque así como el capitalismo no sabe producir sino destruyendo, estos últimos nichos de acumulación que el capital financiero necesita para crecer de modo exponencial han hecho que se desplace el capital productivo porque ya no coincide con el ritmo de crecimiento al que aspira el capital financiero. Y por lo tanto, lo que ha generado ya no es, digamos, la acumulación vía plusvalía, sino la acumulación vía despojo literal de todo lo que queda. Y por eso el capital financiero con la desregulación bancaria ha ido asaltando los dineros públicos, los dineros de las pensiones, de las jubilaciones, etcétera. No le queda otra porque ese es el ritmo de aceleración que ha ido cobrando la economía mundial y que nos ha llevado a un punto en el cual ya no hay de dónde más sacar riqueza. Entonces es el despojo literal. Es la colonización de la biomasa, la colonización de la diversidad en el campo biológico natural y lo que es peor, es básicamente la racionalización de la población mundial. Esto quiere decir que el capital ya sabe que no puede generar un desarrollo para el mundo entero. El desarrollo siempre ha sido concéntrico para los ricos del mundo y por lo tanto están buscando cómo deshacerse de modo racional, entre comillas, de la población sobrante. Y por eso lo que estamos viviendo y lo que hemos mencionado en varios artículos ya escritos es una epidemia planificada para generar una suerte de psicosis global y la imposición de un estado de excepción mundial no declarado para ver en qué medida los estados son prácticamente ahorcados, prácticamente subsumidos en una nueva política que muchos la denominan el nuevo orden mundial pertinente al 1% de los billonarios del mundo, donde racionalizando la población mundial, básicamente otra vuelta, llegaríamos o alcanzaríamos aquella lógica inicial de la conquista en la cual los imperios, los poderes fácticos, solo van a tener ante sí naturaleza abstracta y vacía, sin seres humanos. Por lo tanto, pueden hacer un uso expedito de lo que queda, como recursos energéticos, recursos estratégicos, materias primas, lo que queda, quieren de una vez garantizar la posesión de todo aquello sin humanidad que esté presente en esos lugares para que el capital pueda hacer uso expedito de aquello. Entonces estamos en una situación, como decía al principio, también de sobrevivencia de este modelo hegemónico civilizatorio llamado modernidad, que al verse arrinconado por la presencia de potencias emergentes que no son occidentales, ¿no? Por ejemplo, China e India y hasta Rusia ya no se declara occidental, están teniendo las mejores condiciones para desplazar de modo definitivo la hegemonía occidental. Y por eso, por asuntos de sobrevivencia, porque la globalización básicamente jugó también en contra de estas potencias como Estados Unidos. Eso explica el proyecto Trump de querer hacer retornar a las empresas que habían salido de tierra norteamericana al interior otra vez de la economía norteamericana. Pero al ritmo como avanza la economía mundial, eso es impensable. Porque en esta lucha de capitales también hay que entender cómo el que no crece, el que no apunta a mayores rendimientos extraordinarios, pierde en la carrera. Por lo tanto, no pueden darse el lujo de perder en la competencia mundial y por eso un retorno de las empresas de Estados Unidos les encarecería los costos de producción, etcétera. Entonces, saldrían perdiendo a la larga. China ahorita tiene las mejores condiciones para desplazar la hegemonía hasta cultural y civilizatoria de Europa y Estados Unidos, y en ese contexto la amplificación de la ruta de la seda lo que está mostrando es que si antes todos los caminos conducían a Roma, que sería en este caso Washington, ahora con la ruta de la seda y la expansión de este proyecto One Belt, One Road, lo que estaría mostrando es que todos los caminos van a conducir a China. La economía definitivamente se está moviendo hacia el Pacífico. Y quienes no tengan conexión con el Pacífico básicamente van a perecer en la competencia mundial en este desorden actual de transición no definida. Y por eso está sucediendo esta suerte de ejercicios disuasivos de carácter militar político, como es esta epidemia planificada, y que está mostrando la desesperación del capital de los poderes fácticos, de cómo paliar de algún modo
o remediar la pérdida hegemónica reponiendo la acumulación global concéntrica en torno a la, si tú quieres, restauración de la institucionalidad global pertinente al dólar desde el Tratado de Bretton Woods del 44, y que ahorita está en seria crisis, está en un desplome cuasi vertical, y que si no hacen algo van a ser barridos por las nuevas potencias emergentes. Por eso una situación bastante preocupante, bastante compleja, en la cual, por asuntos de sobrevivencia, el imperio y su entorno de países del primer mundo van a hacer todo lo posible para no perder su hegemonía cultural, tecnológica, científica y civilizatoria. Frente a ello tenemos potencias emergentes que le están brindando un desahogo a la economía mundial en torno a esa imposición global que el dólar ha tenido a lo largo de su historia, desde Bretton Woods, pasando por el petrodólar y ahora un dólar prácticamente desregulado, que es una moneda que ya no tiene ningún tipo de sostén real, y la única garantía que tiene son sus bombas nucleares, ¿no? Estas potencias emergentes saben que una economía basada en la imposición digamos, cruda, militar, bélica del asunto, es una economía que no funciona. Por lo tanto, esta pelea y lucha de hegemonías nos está mostrando cómo, por asuntos de sobrevivencia, repito, el imperio va a hacer todo lo posible para, de algún modo, remediar ese subdesplome vertical. Y las otras no pueden dejarse barrer definitivamente por esta suerte de apuesta suicida que está teniendo el imperio a nivel mundial. Si te fijas, es un asunto sumamente complejo y preocupante, en el cual los países chicos estamos básicamente arrinconados a una suerte de expectativa de qué es lo que pueda suceder en esta disputa global, Mario. Rafael, has hecho un abordaje que coloca un tema de estas disputas geopolíticas, las disputas por la hegemonía y cómo los imperios occidentales y sus lógicas civilizatorias que han dominado los últimos siglos en el continente y en el mundo entero, están generando toda una estrategia para lograr mantener esa hegemonía. Y decías, los países chicos como los nuestros estamos casi en un escenario expectante, mirando lo que acontece en estas disputas de los grandes poderes, pero en ese escenario están ocurriendo cosas en el continente, en la geopolítica interna del propio continente ligada a estos procesos globales. ¿Cómo lees lo que está ocurriendo en nuestro continente y en Bolivia? En nuestro continente lo preocupante es que algo que, digamos, los analistas políticos no saben sopesar a la hora de hacer una descripción coyuntural. Por ejemplo, ¿no?, solo ven el golpe que ha sucedido en Bolivia de modo singular o demasiado localista, cuando no tienen en cuenta una lectura geopolítica que explica el interés que tienen no solamente potencias imperiales, sino también países de la región que también están luchando por el liderazgo regional, cómo estos intereses confluyen para que un proyecto como el boliviano, con todas las contradicciones que pudo haber tenido, estaba perfilándose para hacer un pivote geoestratégico. Por ejemplo, nadie habla, y esto es curioso dentro de los análisis que se están haciendo, de la importancia que tenía la bioceánica como el corredor geoestratégico que iba a unir las economías más grandes de Sudamérica, sobre todo Brasil, hacia el Pacífico. Era una conexión geopolítica que definitivamente iba a implosionar la geoeconomía del dólar en nuestra región. Entonces, uno no puede ver el golpe que ha pasado en Bolivia de modo solo localista. Es un golpe a Sudamérica. Era un golpe destinado a minar definitivamente cualquier tipo de aspiración geopolítica de Sudamérica para unirse y conectarse a la economía del siglo XXI, que es el Pacífico. Entonces, es por eso que ya mucha gente sabe, es un rumor a voz en cuello de que en la reunión de la Universidad Católica donde se decidió esta espuria sucesión constitucional que llevó a la autoproclamada a ser presidenta,
estuvieron presentes miembros de la Unión Europea, de la Embajada Brasilera, de los intereses norteamericanos vía Departamento de Estado. Es decir, hay una confluencia de intereses que estaban sumamente predispuestos a la colaboración logística, inclusive del golpe de Estado. Entonces ahí uno tiene que ver como un proyecto genuino como el boliviano que le estaba mostrando al mundo que esta transición sin definición clara, esta transición civilizatoria, necesitaba contar con la inyección positiva como alternativa de los proyectos interpeladores que habían producido los pueblos indígenas en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Con los zapatistas, con los CUNA, con la experiencia ecuatoriana de la CONAIE y sobre todo con Bolivia, con la experiencia andina amazónica que postula un nuevo horizonte civilizatorio como es el vivir bien. Entonces, ese discurso que tenía detrás una economía exitosa es algo que el imperio no podía permitirse. Porque una cosa es lidiar con un gobierno antiimperialista que esté vociferando a voz en cuello, que se llama una política, qué sé yo, ofensiva al imperio, etcétera, pero cuya economía sea un desastre, no es problema. ¿No? Pero cuya economía sea exitosa, con un discurso antiimperialista, eso al Departamento de Estado, a la CIA, a Washington en general, no le convenía para nada. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, podemos ver cómo el golpe dado en Bolivia es un golpe que se da a Bolivia con irradiación geopolítica para amedrentar a todos los gobiernos de la región para ver lo que les puede suceder si es que optasen por salirse de la hegemonía del dólar y por pretender conectarse de modo soberano al Pacífico. Entonces, aquí también podemos ver cómo también por sobrevivencia, porque estamos en un periodo de transición en que se va a redefinir completamente la geopolítica mundial, donde el tablero geopolítico va a sufrir cambios sísmicos inclusive. Vamos a ver cómo en las regiones donde no se produzca cooperación, prácticamente va a suceder la balcanización. Y es algo encubierto que está sucediendo en Bolivia a partir de la lectura que hacemos de las apuestas que está teniendo este gobierno de transición indefinida, o lo que he llamado yo la famosa transición infinita, de querer destruir el carácter plurinacional que el Estado había adquirido desde la promulgación de la nueva Constitución. Y esto significa otra vuelta a poner en la mesa política el proyecto balcanizador que había tenido de modo explícito la Media Luna en 2000. Esto es preocupante, ¿por qué? Porque básicamente con eso se minaría la posibilidad de conexión hacia el Pacífico y que Bolivia se constituya como actor geoestratégico en esa conexión. Entonces, si te das cuenta, hay diversos intereses que podrían explicar de modo mucho más rico y complejo el asunto que está sucediendo en Bolivia y en la región. Señalabas en tu primera intervención de que el capitalismo no puede existir sin crecimiento. Si no genera crecimiento, se aniquila a sí mismo. Y que ese crecimiento radicaliza, en la medida que pasa el tiempo, la explotación sobre los seres humanos y sobre la naturaleza. Pero también decías, en el escenario de esta pandemia, como denominas a lo que está sucediendo en la crisis sanitaria que estamos viviendo en el planeta, más todos estos movimientos geopolíticos en la región, que necesita una nueva comprensión, digamos, otras entradas para comprender lo que está sucediendo, pero modificaciones sobre las acciones. Decías, se está colocando como parte de ese debate sobre la hegemonía temas como el conocimiento, la ciencia, ¿no? Y aparecen temas como la manera en que se gestiona lo común, el campo de la política, por decirlo de alguna manera, o la propia configuración de las personas, nuestra subjetividad, la manera en que nos configuramos como sujetos. Desde ahí, ¿qué está ocurriendo como escenario de disputas? ¿Qué podemos mirar también como aportes y horizontes desde nuestro país, desde el sur, desde nuestro continente, desde otras entradas en ese mundo cruzado por la geopolítica como nos has estado compartiendo, Rafael? Bueno, lo que aparece en Bolivia y que ha dado muchas luces para el trabajo teórico en torno, por ejemplo, a la descolonización, y que ha repercutido a nivel global, incluso en ámbitos académicos como el filosófico,
es precisamente el que nuestros pueblos han tocado el punto neurálgico del asunto. Así como los pueblos en Bolivia, desde las marchas de tierras bajas, habían señalado que el misterio de la dominación está precisamente en la estructura normativa del Estado, y lo cual suponía un real proceso constituyente que nos lleve a una asamblea y que de ahí emerja una nueva carta constitucional donde por primera vez se incluya a lo excluido y lo negado de un país llamado Bolivia, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, esta interpelación no es cultural, esto es lo que mucha gente no entiende, no es culturalista en el sentido de folclórica, es una interpelación civilizatoria, porque el capitalismo con la expansión, la conquista, lo que hizo en el 1492 como despojo sistemático de la primera acumulación que iba a ser posible, lo que llama Marx la acumulación originaria. Hubo una acumulación anterior que la llamamos preoriginaria, que hace posible después el tránsito lógico del dinero al capital, o sea, el capitalismo en Europa. Pero sin la conquista hubiese sido imposible aquello. Europa era una periferia del mundo árabe musulmán que no contaba para nada en el mundo de aquel entonces. Entonces, para que aparezca un proyecto con características de centro hegemónico mundial, tiene que contar con todo el despojo sistemático que ha ido produciendo desde la conquista y que no ha cesado, es decir, nunca se han independizado del robo sistemático que producen para garantizar una economía que no puede vivir sin el tercer mundo. O sea, el desarrollo no puede vivir sin el subdesarrollo. Tiene que producir subdesarrollo para hacer posible el desarrollo de los países ricos. Y para eso tiene que contar con las élites del tercer mundo como administradoras de ese robo sistemático. Frente a eso, la interpelación civilizatoria de los pueblos y las culturas indígenas de nuestro continente, hablando regionalmente, le han venido demostrando al mundo de que el problema no es solo el capitalismo como economía de la muerte, sino la cultura que ha hecho posible a esa economía. El horizonte civilizatorio que ha hecho posible a una economía de la muerte. Eso es la modernidad. O sea, cuando nos referimos a la modernidad, no nos estamos refiriendo a los apareceres institucionales, culturales, etcétera. No, nos estamos refiriendo a un proyecto de vida que en realidad es un proyecto de muerte. Es un proyecto para disfrute exclusivo, ahora sí, del 1% rico del mundo, a costa del 99% de la humanidad y del planeta, y de la vida del planeta. Entonces, gracias a la interpelación de nuestros pueblos indígenas, es que hemos podido detectar y describir de mejor modo el meollo del asunto. O sea, no es solamente la crítica a la economía política de la modernidad, sino a la modernidad en su conjunto, como proyecto civilizatorio de producción sistemática de la muerte, y que produce un derecho, una política, una cultura, una tecnología al servicio de esa economía de producción de la muerte, y que ya ha tocado límites. Y como ya ha tocado límites, entonces ahora los ricos del mundo solo ven como posible el disfrute irrenunciable de las riquezas mundiales, de modo, si tú quieres, sectarizado en el 1% del mundo, en el 1% rico del mundo. Por eso el neomalthusianismo de las instituciones al servicio de los poderes fácticos mundiales no es casual. Entonces, lo que sí podemos nosotros apuntar desde este lado es que una vez que hemos tocado el punto neurálgico, ahora le podemos demostrar a la humanidad que lo que está detrás del capitalismo es lo que hay que tematizar de tal modo de desmontarlo de modo sistemático para mostrar dónde radica realmente el problema. Y esta cultura de la muerte ha producido un conocimiento para justificar esta producción de la muerte como si fuese producción de vida. Entonces, para eso se ha inventado una ciencia, se ha inventado una tecnología, se ha inventado una filosofía que legitima y justifica esta cultura que prácticamente
ha atravesado a la humanidad para hacerle creer que lo único posible, lo único viable, lo único deseable es el mundo moderno. Pero en definitiva estamos viendo cómo los ideales del desarrollo y el progreso moderno nos están llevando al fin de la vida. Por eso autores como Walter Benjamin se han vuelto actuales, porque él mismo dice, las revoluciones ahora no pueden ser entendidas como la aceleración del tren del progreso, porque eso nos está llevando al fin de la vida. Ahora las revoluciones tienen que comprenderse como poner el freno a ese tren del progreso al cual nos ha llevado de modo fatalista el desarrollo moderno. Por eso es tan rica la interpelación que hacen nuestros pueblos para demostrarles que el desarrollo y el progreso son espejismos que ocultan la destrucción sistemática que producen para lograr aquello que es básicamente el disfrute exclusivo de los ricos del mundo, cuando la humanidad debería optar por una nueva forma de vida, un nuevo concepto de lo que es vida y un nuevo concepto de lo que es vivir. Entonces ahí podemos ver la riqueza nuestra y por qué implosionar y destruir procesos como el boliviano eran de sumo interés para este tipo de intereses imperiales con complicidad de oligarquías locales. Gracias, Rafael. Como siempre, nos quedamos cortos en el tiempo para profundizar una serie de temas. Por suerte, Rafael suele ser una presencia con cierta frecuencia en los espacios de la Red de la Diversidad y en la radio para seguir profundizando estos temas. Te pediría en 1 o 2 minutos que cerremos, a partir de eso que nos estás planteando, cómo leer en el tema concreto lo que tú denominas la pandemia, y cómo desde estos otros horizontes posibles civilizatorios que cuestionan la dominación civilizatoria de los últimos siglos, releer y pensar el campo también, por decirlo de alguna manera, de las esperanzas en ese territorio. Bueno, estamos demostrando como pueblo que hemos sido abandonados por el sistema de salud pública, por el sistema sanitario. Y esta pandemia estaba dirigida precisamente a ese tipo de países cuyo sistema público de salud era prácticamente deficiente o inexistente. Entonces, hemos visto cómo desde la propia gestión del gobierno anterior del MAS, los colegios médicos, los estudiantes de medicina, las universidades públicas, los hospitales clínicas, esta gente ha salido en contra de un proyecto de universalización del sistema de salud pública. Ahora estamos viendo las consecuencias y estamos viendo cómo actores que han estado en contra de cualquier tipo de universalización de la salud, ahora están en filas del golpismo. Entonces, nosotros nos hemos curado por siglos gracias a nuestras medicinas, gracias a nuestras hierbas, gracias a nuestras plantas, gracias a nuestros curadores y sanadores, nuestros yatiris y amautas. ¿Por qué digo esto? Porque hay 2 sistemas inmunológicos que este tipo de enfermedades virales atacan gracias a otro virus informático que acompaña la diseminación de las enfermedades virales. Tenemos 2 sistemas inmunológicos, uno físico y uno espiritual. Si cae el sistema inmunológico espiritual, el sistema inmunológico físico cae inevitablemente también. ¿Cómo hacen caer el sistema inmunológico espiritual? Por la magnificación del miedo, por la irradiación de la zozobra y la desesperación, y por ello nuestras defensas inevitablemente bajan y estamos vulnerables a cualquier tipo de contagio viral. Por eso tenemos que mantener la esperanza, la fe, tenemos que volver a lo nuestro, tenemos que empezar a revalorizar nuestras propias plantas y medicinas para demostrarle al mundo que nosotros hemos sobrevivido no gracias a la medicina moderna, sino a pesar de ella. Y devolviéndonos a nuestros alimentos, a nuestras medicinas, a nuestras plantas, es como nosotros seguimos vivos. Gracias a nuestra coca, gracias a todas las hierbas, plantas que tenemos, por eso nos han llamado joyas, colliris, los que sanamos, los que curamos, el sitio de los curadores. Eso hay que demostrarle al mundo, decirle necesitamos curar al mundo porque el mundo está enfermo. Esta enfermedad viral es simplemente la punta del iceberg de todo esto. El verdadero virus es el capitalismo y la forma de vida que ha producido y que nos está llevando a la destrucción humana. Por eso tenemos que ser fuertes, tenemos que restituir la camas y la llama del pueblo para que podamos desde ahí reconstituir la subjetividad nuestra para hacerle frente
a este nuevo tipo de azonadas imperiales de los poderes fácticos mundiales que quieren acabar con los pobres del mundo. Ahora es la hora de los pueblos, decía el comandante Chávez. El pueblo tiene que creer en eso. Como decía Fidel, cuando el pueblo cree en sí mismo es cuando la revolución ha de ser posible. Gracias otra vez, Rafael, por estar en la olla Sazón Pública, en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad. Un abrazo, tus palabras de despedida. Gracias, Mario. Un saludo a todos, un abrazo y que se llama a no perder ni la fe ni la esperanza, que los procesos revolucionarios también son grandes narrativas y mitos que restauran lo que de humano hay en cada uno de nosotros.